cursé los cursos para del Instituto de Cine Documental de la Universidad, la Escuela de Cine Documental, como se la conoce también, ¿no? En el año 62 entré, así que hice mi carrera ahí. Y salí de allí con un título, viste, son esas cosas un poco ceremoniosas, pero están, sí, de realizadora de film documentales. Bueno, en el curso de la carrera tenías que hacer trabajos, por supuesto, cortos, más cortos, digamos, empezando con film mudos y qué sé yo, hasta llegar a film de 10 minutos, digamos, hablados. El film de tesis, por ejemplo, que está por ahí también en la biblioteca virtual de la universidad. Y después hubo un periodo en el cual, digamos, el periodo de los años en que estuvimos ausentes del país, fue otro periodo, pero cuando volvimos y se creó el taller de cine en 1985, ahí empezó otra etapa en la cual se trabajó bastante en film documentales, ¿no? Que eran sobre todo film que podíamos llamar, yo no sé si se usa toda esa palabra, sí se usará, film de encargo, porque eran propuestas que nos llegaban. Y en ese caso, bueno, digamos, a lo largo de los años, quizás fue cambiando un poco el equipo, porque iban rotando los alumnos del taller, pero se iban haciendo los films que llegaban. En algún caso eran los alumnos que tomaban la dirección también, algún alumno, siempre con una supervisión o algo, o una ayuda del exterior, digamos, del equipo. Pero yo hice varios de esos films justamente realizados por el taller de cine. Ahí pude practicar mucho lo de la realización cinematográfica. Uno, cuando estás haciendo la carrera, cursando la carrera, estás como protegida por una cosa que es la propia carrera. Ahí tenés que hacer lo que te piden, lo que te dicen, y vos elegís los temas, en todo caso. Puede llegar el caso de que sea un tema impuesto también, pero digamos, ahí tenés esa cobertura. Yo me acuerdo y voy a decirlo creo que nunca lo dije porque es una cosa que ha venido en conversaciones y no es digamos, es algo de la intimidad cotidiana. Yo me acuerdo que nuestro profesor, que era nuestro profesor entonces, Juan José Saer, que nos daba estética cinematográfica, crítica y estética cinematográfica e historia del cine, y del cual pues, tuvimos una larga amistad con él, y en una de esas tantas conversaciones de esa larga amistad, una de las cosas que le escuché decir a Juani, le decíamos Juani, a Saer, era que a vos, el vos era yo, te va a costar más hacer cosas que al grupo digamos, de nuestro, con el cual nos encontrábamos siempre, que eran todos varones. Se suponía, y él lo suponía también, de que costaba más, como en tu pregunta se ve un poco eso. ¿Vos lo sentías así? Y vivirlo, sí, ciertamente, es decir, por mi manera de ser, quizás yo no era demasiado sensible a esa, o no me parecía que me estaba, digamos, apretando tanto ese tipo de pensamiento, o más que pensamiento, de costumbre, porque era finalmente lo que la mujer hacía desde en el cine. No hablo de Santa Fe, hablo del cine en general, pero lo que hacía después de mucho tiempo era, por ejemplo, ser montajista, ocuparse del montaje. Ahora se llama edición, pero eran montajistas, tanto en el cine mundial, digamos, ¿no? Y se encuentran nombres muy conocidos. Yo no recuerdo ninguno ahora, pero hay nombres conocidos de montajistas rusas, europeas y norteamericanas, ¿no? Y acá en el cine argentino quizá eso era menos frecuente, pero seguramente habría alguna participación, digamos, en asistencia de dirección, en decoración, ¿no? Pero sí, efectivamente, en los años 60 no era lo mismo que ahora, que encontrás una cantidad
muy grande, no, muy grande, mucho mayor de realización femenina. Incluso a lo mejor tenemos que ver también que por el lado que de que sea, digamos, a partir de las escuelas de cine, que en su alumnado tienen muchas chicas que participan de eso y después van siendo directoras. Pero en la etapa de los 80 fue la creación del instituto en el 85, del instituto, perdón, el instituto no estoy hablando del instituto, estoy hablando del taller de cine. Que el taller de cine que en realidad se constituyó, se armó con, podríamos decir, gente que había sido alumna del instituto y con el material, digamos, el equipo con restos encontrados del instituto. Yo a veces uso, y a lo mejor se me desliza la palabra, el viejo instituto, pero para decir que era el instituto de cine documental de la universidad, ¿no? El que empezó con Fernando Birri, que después fue Camuso, el director, etcétera, etcétera. Una de las primeras producciones debe haber sido un film que hice sobre, pero eso estamos en 1988, 87, 88, o sea, 2 o 3 años después del comienzo del taller. Ahí fue una producción que estaba, digamos, que eran los tiempos en los cuales, creo no equivocarme de periodo, en los cuales Manuel Antín fue director del INCA, del Instituto de Cine. Y se había, digamos, era una, digamos, se había logrado una especie de relación fructuosa con el INCA, al cual vos les presentabas proyectos y se encontraban, digamos, más o menos potable y de algún modo valorable ese proyecto, te ayudaban con... Y ese film que te estoy hablando, que era un film sobre mi pueblo, natal, se llama Zenón Pereira, un pueblo de la colonización, fue hecho en esas condiciones. No, es decir, no era un film de encargo, como yo te hablé al comienzo, es decir, algo pedido, sino algo propuesto por alguien del taller, como era yo, ¿no? Con un equipo, evidentemente. Bueno, una de las que podría ser, porque yo tengo varias, pero después cuando pasa el tiempo y uno las ve a la distancia o tiene cierta distancia de lo que ha hecho, en fin, empiezan a salir una o dos, es decir, más queridas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más queridas o que uno ve que ha resuelto mejor las cosas. Una de esas, y la que te propondría, es ¿qué es el cine? ¿Qué es el cine? Es una película que hicimos, ya no recuerdo el año, es decir, recién estaba pensando, cuando estábamos antes de la filmación, estaba pensando si no es el año 2008, pero eso lo vas a ver vos después si tenés que elegirla. Y es una película sí de encargo, esa, una propuesta que nos hicieron, o más bien, de la propuesta digamos, se terminó haciendo una película. La propuesta era la escuela primaria de la universidad y en ese momento la idea era, había salido de algún modo la idea de que los chicos de 3.º o 4.º grado de esa escuela, que estaba había llegado a ese nivel, al 4.º grado, algo así, ¿no? Era más o menos, no sé si muy reciente, pero era nueva, digamos, que querían saber algo sobre el cine documental. Entonces era, o bien hacer unas clases con ellos sobre qué era el cine documental, la palabra documental ya digamos, era una cosa más corriente, o hacer que ellos mismos hicieran un documental. Y así fue como trabajamos esa película. Los chicos participaron haciendo cosas, no del todo, por ejemplo, en la parte de montaje quizás fue menos activa la presencia de ellos, pero en la realización sí, porque al final para acomodar y que esa palabra documental tuviera un cuerpo más visible y más comprensible, ellos mismos se encargaban de las tomas, ¿no? Así que, ¿qué es el cine? Es esa película que yo propondría y que además, no sé si esto tiene mucho valor lo que te digo, pero hace muy poquito
en la recuperación de materiales antiguos o perdidos o del cine, tanto sea santafesino como de cualquier lugar de la Argentina, la universidad también tuvo una relación, no sé si decir contrato o los contactos administrativos, no lo sé mencionar, pero digamos, una relación que tiene que ver con lo que hace Fernando Martín Peña, que es digamos, un cineasta que se ocupa de la recuperación de materiales ya, digamos, o perdidos o no, y que estuvo haciendo cosas, estuvo acá ahora. bueno, por ejemplo, me acuerdo de filmes que él recuperó, que están ahora en YouTube, que se pueden ver, y que van entrando despacito a la biblioteca virtual de la universidad. Así que, y entonces él recuperó, entre otras cosas, tantas que recupera, un film que yo había hecho yo no sé si es segundo o tercer año del cursado de la carrera del Instituto de Cine Documental, que era un film que hicimos, un documental, por supuesto, la carrera de eso, en el Jardín de Infantes de Santo Tomé, un jardín de infantes de Santo Tomé, que yo no recuerdo el nombre, pero que en ese momento que nosotros estábamos trabajando hablábamos de ese de jardín de infantes como jardín modelo, una cosa así, que era nada más que jardín de infantes. Entonces hicimos ese film y él lo recuperó ahora hace muy poquitito, lo vimos no hace mucho en distintas exhibiciones. Y de alguna manera tiene que ver con los chicos, ¿no? En ese caso eran más chiquititos que en esto de los que creo que es los chicos que trabajan en qué es el cine en la escuela de la universidad, que era primaria solamente en ese momento, eran de cuarto, o sea, pibes de 10, 8, 9, 10 más o menos debe ser la edad del cuarto grado, ¿no? O sea, un poquito mayor que el otro, pero tiene alguna relación con... De alguna manera, yo cuando entré a estudiar cine, había clausurado una cosa que era la escuela primaria, como maestra de escuela primaria. Yo hasta entonces había sido eso. Había dado clase en mi pueblo, pero no una maestra, ¿cómo se dice?, con nombramiento, sino reemplazantes, como decíamos. Pero había tenido un nombramiento y había estado en una escuela de campo y dejé eso para venir a estudiar. De alguna manera esa atmósfera, andás a ver cómo daba vuelta en el interior de uno, que me hacía elegir esas cosas, ¿no? Y quizás sería algo que puede seguir existiendo en mí misma, esa idea pero por un lado muy secundario. Pero bueno, así, y además, como uno siempre quiere agregar algo más a lo que está, no, ese algo más tiene que ver con el tema que uno elige. Si bien te estoy diciendo que es una película de encargo, es decir, cuando vos recibís un encargo, algo que tiene que hacer, en este caso los chicos que querían saber esto, lo haces tuyo, porque si no, no podrías trabajar, lo haces tuyo y entonces le pones algo que está dando vuelta en vos también, y es una especie de pensar qué es el cine en realidad, ¿no? Que lo pueden hacer los chiquitos de una escuela, más o menos una vez que tienen los conocimientos, lo pueden hacer, y hasta dónde va eso, esa posibilidad de hacer en las personas, en cualquiera, ¿no? De hacer eso que es el cine, y después tener los directores por así, los grandes nombres, los que uno admira más o menos, que también tienen su cosa que decir al final de esa película. Los invito entonces a los que se interesan por el cine, sobre todo el cine documental. ¿Qué es el cine? Porque el cine documental y el cine a secas es lo mismo. El cine documental lo único que hace es trabajar con los elementos en una zona que tiene que ver con la realidad más directa. Los invito a ver entonces qué es el cine y bueno, y ustedes después sacarán sus propias conclusiones. Trabajan los chicos y tienen expresiones de los grandes. Muchas gracias.